Hola, bienvenidos a este video de bibliatogo.com. Nuestro primer tema a trabajar está relacionado con uno de los fundamentos más importantes al momento de hacernos cristianos, de recibir a Cristo en nuestro corazón. Es comprender que luego de la invitación y luego del proceso de aceptación de Cristo en mi vida como Señor y Salvador, es necesario un tratamiento especial de Dios en lo más profundo de mi ser. No es suficiente solamente con creer. No es suficiente con simplemente tener la motivación de participar de un culto, de una reunión, participar de unas actividades cristianas, sino que se necesita que en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios haya un tratamiento especial en el que actúen Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso, bibliatogo.com lo que quiere mostrar o enseñar, o al menos que queremos que usted sepa, conozca, son las bases esenciales acerca de la vida cristiana. De nada nos sirve tener muchos sueños y estar muy emocionados y muy felices con lo que ha pasado en nuestra vida, en tanto Dios no sea respuesta a nuestra necesidad. Es importante entonces el tratamiento de Dios en mi vida, en mis tres dimensiones. Y la Biblia menciona esas tres dimensiones. La Biblia nos enseña en 1 de Tesalonicenses 5:23 que el ser humano fue diseñado por Dios teniendo en cuenta tres áreas que son fundamentales: el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando Dios viene a mi vida, Él debe ser respuesta a la necesidad integral. Él es respuesta y Él es solución, y Él trae sanidad a mi vida en esas tres áreas: mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ese tratamiento se inicia en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestro corazón. Y a partir de ese momento continúa un proceso de sanidad, de restauración y de formación. Se debe formar lo que vamos a denominar mi nueva imagen en Cristo. Lo que yo soy ahora en Cristo. Cuando usted y yo practicamos algún deporte, pues de una u otra manera esperamos tener resultados. Pero sin lugar a dudas, la intención inicial de practicar un deporte es tener salud, es tener un cuerpo ágil, es a lo mejor desarrollar unas características físicas diferentes que las que tenemos ahora. De igual manera, cuando usted y yo nos hacemos cristianos, cuando recibimos a Cristo en el corazón, se inicia un proceso, un tratamiento. Y Dios justamente lo que hace es venir y tratar mi espíritu, venir y tratar mi alma y venir y tratar mi cuerpo. Ahora bien, usted dirá, bueno, ¿y esta división de dónde sale? Vaya a la Biblia, léalo en 1 de Tesalonicenses 5:23. Muy bien, pero entonces, esta estructura interna del hombre, y a esto lo vamos a denominar el hombre triuno, porque somos una triple unidad. En este gráfico usted puede apreciar que en el área espiritual o la dimensión espiritual, usted y yo fuimos dotados de esta área específicamente para relacionarnos con Dios. En la dimensión psicológica dice que fuimos diseñados para relacionarnos con otros. Cuando usted ama a su esposa, a su esposo, a sus hijos, cuando usted se enamora, cuando usted tiene contacto con personas a su alrededor, usted utiliza esta área denominada el alma. Y con el cuerpo, con la dimensión física, usted y yo nos relacionamos con el ambiente. Ahora bien, si vamos un poco más en profundidad, el espíritu está constituido por una intuición
una conciencia y una comunión. Ya esto lo vamos a mirar en el siguiente gráfico para explicarlo un poco más y vamos a sustentarlo bíblicamente porque es importante que esto tenga un fundamento bíblico. Y dice que en el alma usted y yo tenemos la voluntad, y ojo con este término voluntad, porque más adelante nos vamos a encontrar con un tema bien importante acerca del corazón. Y dice que usted y yo tenemos una voluntad, tenemos una mente y tenemos unas emociones. En la dimensión física, Dios nos ha diseñado con fisiología, con anatomía y con morfología. Son términos que usted y yo conocemos. Ahora bien, vamos a explicar entonces qué es lo que sucede. Antes de que Cristo llegara a mi vida, lo más seguro es que usted y yo éramos muy conscientes de que teníamos un cuerpo, porque en el cuerpo estamos, y de que teníamos un alma. Y a lo mejor este tema del espíritu estaba un poco más olvidado o ignorado, o casi que se confundía y se hacía uno con el tema del alma, el alma y el espíritu. Por eso es muy común que en ocasiones escuchemos personas a las que se les pregunta, bueno, ¿y usted qué hace para alimentar su espíritu, para estar en paz espiritual? Entonces es muy fácil que las personas respondan, no, yo ayudo al más necesitado, no, yo participo de fundaciones, etcétera. Pero yo quiero decirle algo, eso nada tiene que ver con mi área espiritual. Eso más responde a una situación de las emociones, a una intención de la voluntad, pero en ningún momento responde a que mi espíritu esté siendo activado y siendo utilizado para cumplir eso. Por eso, como le decía en los videos anteriores, cuando usted y yo nos hacemos cristianos, usted y yo comenzamos una nueva vida. Y esa nueva vida debe entonces traer unos cambios, unas transformaciones. Y lo primero que usted y yo debemos entender es esta triple unidad. Esta unidad dividida en tres. Es un hombre triuno, aquel que ha sido dotado con espíritu, con alma y con cuerpo. Ahora bien, vamos a explicar un poco más las funciones que tiene el espíritu, las funciones que tiene el alma y las funciones que tiene el cuerpo. Bien, tenemos unos pasajes bíblicos que yo le voy a invitar a usted para que ya en su tiempo de estudio usted se tome el trabajo de leerlos. Y básicamente yo voy a explicarle en qué consiste cada uno de los componentes de las dimensiones. Por ejemplo, en el caso de la dimensión espiritual, el primer componente es la intuición. Trata de imaginarse usted qué es la intuición. Si quiere, tome un diccionario, vaya a internet, busque la palabra intuición. Pero lo primero que tenemos que decir es que la intuición es una facultad exclusiva del espíritu que le permite al hombre entonces percibir las manifestaciones de Dios. Hay cientos y cientos de personas que dan testimonio de haber experimentado un llamado de Dios, de haber experimentado un toque de Dios en sus vidas. Hay muchas situaciones en nuestra vida que todos los días nos hacen pensar que nuestra vida tiene que cambiar. Y es ahí donde la intuición que está en el espíritu cobra vida. Recuerde esto, es una facultad que tiene el espíritu. ¿Para qué sirve? Para permitirnos a nosotros los hombres percibir las manifestaciones de Dios. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que no comprende o que no acepta que todo lo que nos rodea ha sido creado por Dios, ha sido hecho por Dios? ¿Qué pasa con esa persona? Lo más seguro es que su espíritu está entenebrecido. Lo más seguro es que su espíritu no tiene vida. Es una persona insensible a la manifestación de la obra creadora de Dios. ¿Por qué para una persona es tan difícil aceptar que Jesucristo, por ejemplo, murió en la cruz por amor a Él? ¿Por qué nos es tan difícil percibir que esa manifestación de Dios, de amor, fue por usted y por mí? Sencillo, porque nuestro espíritu está carente de vida. Ahora bien, si usted lo mira a la luz
de la palabra de Dios, la Biblia nos dice que el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. Y dice, no lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. ¿Usted cómo percibe las cosas espirituales? Ok, teniendo un espíritu. Pero cuando su espíritu, me devuelvo al gráfico, cuando este espíritu que usted tiene y que todos tenemos, cuando este espíritu es capaz de percibir las cosas espirituales, cuando tiene vida. ¿Y cuándo tiene vida? En el momento en que usted decidió abrirle la puerta de su corazón a Jesucristo. Ahora bien, pasemos al tema de la conciencia. La conciencia es una facultad también del espíritu. Y la conciencia nos permite percibir, ojo, al igual que la intuición nos permite percibir las manifestaciones de Dios, la conciencia nos permite percibir, o mejor, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Expliquémosle a las personas que a lo mejor no tienen su Biblia a la mano este tema de la conciencia leyendo 1 Corintios 6:2. Dice la Biblia, todo me está permitido, pero no todo es para mí bien. Todo me está permitido, pero no haré nada que luego pueda dominarme. Es decir, usted y yo vivimos nuestra vida pasada de la manera que la vivimos, sencillamente porque nuestra conciencia, que está en el espíritu, no era capaz de discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso cuando uno le explica a alguien acerca del amor de Dios y de cuánto Dios lo ama, esa persona no es capaz de entender que su vida necesita de Dios. Por eso para esa persona es tan difícil entender y aceptar que su más grande necesidad es el amor de Dios, porque no sabe qué es lo bueno para él, porque entiende más bien el camino de lo malo. Ahora bien, en el mismo espíritu tenemos una tercera facultad, la facultad de la comunión. Y quiero, en este sentido, dejar una claridad. La comunión juega un papel supremamente importante para el cristiano, en el sentido de que la comunión en ocasiones puede percibirse o entenderse como relación. Ahora bien, usted y yo, antes de ser cristianos, antes de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, vivíamos llenos de situaciones y de problemas. Nuestra vida se podía resumir en una palabra: estaba perdida. Ahora bien, usted y yo teníamos alguna relación con Dios. ¿Estábamos relacionados en algo con Dios? Sí, usted y yo éramos criaturas de Dios. Habíamos sido creados por Dios. Él nos había creado, Él nos hizo, Él nos formó. Pero carecíamos de algo. Carecíamos de tener comunión con Él, como hijos, como nuestro Padre. Al no tener comunión con Dios, nuestro espíritu entonces estaba muerto. Nuestro espíritu entonces, si la palabra muerto le parece muy dura, nuestro espíritu entonces carecía de vida. Véalo a la luz de lo que dice la Biblia. En Job capítulo 22, versículo 21, dice la Biblia: deja de disputar con Dios, ponte de acuerdo con Él y al fin tendrás paz. Su favor te rodeará, solo con reconocer, dice la Biblia, tu error. La pregunta es, ¿usted y yo qué tenemos que hacer? Usted y yo lo que debemos hacer es volver en amistad con Dios.
Si en este momento de su vida usted cree que Dios a usted lo está señalando, lo está juzgando, lo está criticando, quiero decirle que usted está muy equivocado. Porque tan grande es el amor de Dios y tan grande fue el sacrificio de Cristo en la cruz, que ahora Dios ponerse a señalarnos y a juzgarnos, a condenarnos y a castigarnos. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene cuando Él es un Dios de amor? Cuando Él nos diseñó a nosotros para estar con Él. Su vida, mi vida, se explica a la luz de las Escrituras, a la luz de la comunión que tengamos con Dios. Voy a colocar un ejemplo para explicar el tema de la relación y el tema de la comunión. Yo tengo a mi papá. Yo tengo una relación con él. Yo soy su hijo, él es mi padre. Pero vamos a suponer entonces que aunque él es mi papá y yo soy su hijo, él y yo no nos hablamos. Luego tenemos la relación, pero no tenemos la comunión. No hay la común unión, no hay la comunicación. Usted y yo toda la vida hemos creído en Dios, aún sin saberlo, aún creyendo que no creíamos. Pero la relación estaba. Él siempre estuvo presente. Desde el día del alumbramiento en que su mamá lo trajo a este mundo, desde ese mismo día Dios estuvo atento a cada paso que usted dio, cada decisión, cada palabra, cada expresión. Dios estuvo presente cuando a usted lo rechazaron, cuando a usted lo señalaron, cuando se quedó sin trabajo. Dios siempre ha estado con usted. Pero ahora Él pagó un precio porque quiere tener comunión con usted. Su Biblia debe decir, volved en amistad con Dios, y por ello te vendrá bien y tendrás paz. La mía dice, deja de disputar con Dios, deja de pelear con Dios, deja de buscarle lo malo a Dios, y más bien, acércate a Él, porque Él te ama, porque en Él tu vida está segura. Interesante, ¿no? El tema de nuestro espíritu. Mi espíritu entonces tiene vida desde el mismo instante en que usted y yo recibimos a Cristo en el corazón. Tómese el tiempo para leer los versículos, para estudiarlo, para darle fundamento a su fe. Comprenda este tema, las tres dimensiones del ser. Yo soy espíritu, yo soy alma, yo soy cuerpo. Dios me diseñó para tener una relación y una comunión con Él. Ahora que tiene vida mi espíritu, yo puedo percibir sus manifestaciones, yo puedo percibir lo bueno y lo malo, y yo puedo tener unidad, yo puedo tener intimidad con Dios. ¿Sabe qué hace la facultad de la comunión con Dios en el espíritu? Le impele, le invita, le motiva a usted a buscar a Dios. Ahora bien, pasemos, interesante, ¿les gustó el tema del espíritu? Es fascinante. Veamos el tema de la dimensión psicológica o alma. Como usted puede ver, el alma, que está aquí en el gráfico, es conocida como la dimensión psicológica. Y grábese esto siempre, voluntad, mente y emociones. En mi espíritu hay intuición, conciencia y comunión. En mi alma hay voluntad, mente y emociones. Y si nosotros tratamos de entender lo que es la dimensión psicológica o lo que es el alma, usted y yo, pues lo más seguro es que lo primero que debemos entender es el término psicológica. La función del alma básicamente es la de hacernos seres conscientes. Y a través del alma, usted y yo nos relacionamos con otras personas. Por ejemplo, en el caso de la mente es la facultad que tiene el alma que nos permite a nosotros pensar, elaborar y tener ideas, memorizar. Y es a través del alma que usted y yo movemos la voluntad. Todo lo que usted hace
Primero fue un pensamiento. Interesante, ¿no? Todo invento, toda creación del hombre que hoy en día está por ahí rondando, primero fue un pensamiento, primero alguien lo pensó, primero estuvo en la mente. Ahora la pregunta es, antes de yo recibir a Cristo, ¿cómo estaba mi mente? ¿En qué estado estaba mi mente? Bueno, seguramente no eran tan buenos pensamientos lo que teníamos. Nuestras ideas a lo mejor no eran tan interesantes. Nuestra memoria o nuestra forma de pensar acerca de nosotros o acerca de otros. Por eso la Biblia expresa en Filipenses capítulo 4, versículo 8, y dice, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio. En pocas palabras, piense lo bueno. Piense cosas buenas. Si usted es una persona que tiene malos pensamientos, ore a Dios, busque a Dios y dígale a Dios, ahora entiendo que mi alma tiene una facultad que se llama la mente. Quiero que trates mi mente. Quiero que sanes mi mente, mis pensamientos. Ahora bien, nuestras emociones. Las emociones también son una facultad del alma. Las emociones son las que nos permiten experimentar diferentes sensaciones. Así es como reaccionamos a la información que reciben nuestros pensamientos y nuestros sentidos. ¿De dónde viene esa información? Del ambiente, de otras personas. Es en las emociones donde residen el amor, el odio, la paz, la guerra, el rencor. Porque hoy en día vivimos en medio o compartiendo con tantas personas que le han perdido el sentido y el valor a la vida. Porque hoy vivimos en un mundo donde es tan fácil sentirse derrotado, donde es tan fácil sentirse menos que otros, donde es tan fácil que las personas sean insensibles. Bueno, aquí está la respuesta. Cuando el alma está enferma y las emociones, nuestra facultad de experimentar sensaciones está enferma, pues muy seguramente lo que nuestra vida y nuestro corazón serán justamente eso, una condición de crisis permanente. La Biblia lo expresa en Gálatas 5, del versículo 16 al versículo 22. Voy a leer una parte, dice la Biblia, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta va en contra de lo que el Espíritu quiere y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa. Y entonces enumera una serie de situaciones que hoy son evidentes en nuestra vida, en las personas que nos rodean. Por eso es importante que usted y yo, al entregar el trono de nuestra vida, el trono de nuestro corazón a Cristo, usted y yo entonces entreguemos nuestra mente y entreguemos nuestras emociones. Que sometamos todo pensamiento, toda idea a la voluntad, a los propósitos y a los planes de Dios. Es importante que usted, a partir de hoy, empiece a experimentar sensaciones y reacciones y acciones diferentes a las que tenía cuando no era un hijo de Dios. La voluntad. En el tema de la voluntad, usted y yo, de muchas maneras, hemos tratado de entender lo que es la voluntad. La voluntad es un instrumento y básicamente es el instrumento que nos permite tomar decisiones
Y básicamente la voluntad lo que hace es ejecutar las acciones para llevarlas a feliz o a infeliz término. Algo primero es un pensamiento, lo decíamos en el tema de la mente. Ese pensamiento genera una sensación y esa sensación, dependiendo del tipo de sensación que sea, desprende, ejecuta o activa una acción. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando usted y yo éramos niños, éramos muy pequeños, nuestra mente volaba a millón. Todo el tiempo estábamos creando mundos, todo el tiempo estábamos imaginándonos cosas, todo el tiempo estábamos creyéndonos inmortales, superpoderosos. Para un niño que tiene la mente sana, pura, limpia, diáfana, todavía, es muy fácil tener pensamientos de cosas que son imposibles. Pero con el tiempo vamos creciendo, vamos, entre comillas, madurando. Y ya no imaginamos tanto, ya no pensamos tanto. Vamos perdiendo esa inocencia, esa sensibilidad. ¿Y sabe qué sucede? Nos emocionamos menos. Ya no somos tan emocionales. Ya nuestras sensaciones no son tan explosivas o tan efusivas. Por ende, nuestra voluntad, que básicamente es el ejecútese o el hágase, ha decaído. Hemos perdido la fuerza, hemos perdido el deseo de hacer las cosas. Por eso es importante que, aunque no debemos alimentar que nuestros hijos solo sean soñadores, sí debemos alimentar los sueños de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es importante que la persona que más invierta en los sueños y en los anhelos, en los pensamientos de sus hijos, sea usted. Si los tiene o si no los tiene, usted es el responsable. Ah, papá, que quiero ser astronauta. Listo, hijo. Estudia, prepárate, capacítate. Tú puedes hacerlo, tú eres capaz. ¿O es que un astronauta tiene una mente o un cuerpo diferente al nuestro? De ninguna manera. Ahora bien, la Biblia nos enseña acerca de la voluntad en 2 de Timoteo 1:7 y dice: el Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. En su Biblia debe decir poder, amor y dominio propio. Esa es la voluntad. Es la capacidad de hacer las cosas, es la capacidad de ir adelante, es la capacidad de enfrentar los desafíos, es la capacidad, es la facultad que Dios nos ha dado para superar los límites de nuestra incredulidad y de nuestra condición humana. De ahí que hoy nosotros, a través de la historia y en la actualidad, veamos mentes que son brillantes, mentes que son realmente brillantes, líderes destacados, personas que aportan muchísimo al mundo y a la humanidad, por un deseo profundo de hacer las cosas. Porque aunque a lo mejor muchas veces les dijeron no, algo produce en nuestra mente, algo produce en nuestras emociones, algo produce en nuestra voluntad que nos hace querer seguir adelante. Ahora bien, llegamos al tema de la dimensión física. La dimensión física, explicarlo en palabras sencillas, es decir que es la parte material del hombre. Esa parte material es la que nos hace conscientes del mundo físico y nos permite relacionarnos con ese mundo físico, con el medio ambiente. La anatomía, por ejemplo, hace referencia a la formación y a la constitución del cuerpo. Las células, los tejidos, los órganos, los aparatos, los diferentes aparatos y sistemas con los cuales nuestro cuerpo funciona. Nuestra morfología se refiere a la apariencia o al aspecto externo de nuestro cuerpo. Y la fisiología hace referencia al funcionamiento de cada uno de los órganos y de los sentidos. La dimensión física es bien importante por muchas razones.
Hay personas que hoy experimentan situaciones emocionales gracias o debido o por causa de la condición física. Cuando una persona, y eso lo vamos a estudiar más adelante, cuando una persona experimenta altos niveles de crisis emocional, lo más seguro es que en el tiempo esa persona experimentará situaciones de enfermedad en su dimensión física, bien sea en su anatomía, en su morfología o en su fisiología. Como usted puede ver entonces, esta gráfica habla de nuestra vida más de lo que usted y yo nos podemos haber imaginado. Hay muchísimas cosas todavía que explicar y que decir. La Biblia es abundante cuando nos da ejemplos de cómo el espíritu, de cómo el alma y de cómo el cuerpo impactan la vida del ser humano. El ejemplo más sencillo sería decir, si es posible decirlo, usted y yo somos un avión, un carro, un barco de 3 motores, pero básicamente en ocasiones funcionamos con uno y a lo mejor con la mitad del otro. ¿Cuál es el objetivo? Que usted y yo entonces aprendamos a vivir más una vida espiritual. Que usted y yo aprendamos a vivir más en una comunión permanente con Dios. Una aplicación sería, el hombre es una triple unidad. Usted y yo somos una triple unidad. Y todo lo que afecta al espíritu afecta al alma. Y esto a su vez afectará al cuerpo. Ahora que usted es consciente de que el hombre es un ser espiritual por naturaleza y por creación y por propósito de Dios, el origen de todos los conflictos que usted y yo podamos experimentar es espiritual. Todas las situaciones físicas y emocionales que usted hoy experimenta son debido a la condición de su espíritu. Son causa de la separación y de la falta de comunión con Dios. Todo lo que pase por su mente, por su corazón, que le hace sentir a usted incapaz, que le hace sentir a usted una persona torpe, que le hace sentir a usted una persona a lo mejor ridícula, tonta, incapaz de hacer las cosas. Todo eso tiene un origen en su vida espiritual. Por eso, la solución para su vida también parte de las decisiones que usted tome en su vida espiritual. La decisión de buscar a Dios, la decisión de rendirle cada área y cada facultad de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Rendirle sus complejos, rendirle sus pensamientos, sus ideas, sus sueños, dejarle en las manos a Él cualquier situación de amargura, de tristeza, de dolor, de desesperación, de frustración, entregárselas a Él para que Él tome el control absoluto y total de su vida. Esa es la invitación y esa es la aplicación para su propia vida del tema las 3 dimensiones del ser. Para que usted estudie y analice, le invito para que revise este taller, se tome un tiempo prudente para contestarlo de una manera sincera y transparente. No debe entregarlo, no debe enviarlo. Es una reflexión muy profunda. Si quiere, estúdielo con su líder, con su pastor, con la persona que ministre a su vida, en su comunidad, en su iglesia. Pero tenga en cuenta algo. La necesidad más grande de su vida es buscar a Dios. Y lo único que le dará sentido a su existencia es el todos los días dedicar un tiempo para buscar y conocer la voluntad y los planes de Dios. Este es un mensaje de bibliatogo.com para todas las personas que han tomado la decisión de aceptar y de recibir a Cristo en su corazón. Si este mensaje ha sido de ayuda para usted, yo le invito
para que se suscriba dando clic en nuestro canal de YouTube. Y si este mensaje ha sido importante y relevante para su vida y en algo le hemos ayudado, le invito para que le dé clic a me gusta. Compártalo con otras personas. Compártalo y difunda este mensaje que básicamente busca aportar un granito de arena a este pueblo querido, hijos de Dios. Bueno, soy Marco Ringifo. Hasta la próxima y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto.